Mi nombre es Luis Evelio Álvarez, soy profesor de la Universidad del Cauca en la Facultad de Ciencias de la Educación. 8 de junio de 2023, estamos recordando unas fechas difíciles para la sociedad colombiana y los estudiantes de este país. El 8 de junio de 1929, cuando se está conmemorando un año de la masacre en Las Bananeras, es fuertemente reprimida la manifestación que tiene lugar en Bogotá y es asesinado uno de los estudiantes, Gerardo Bravo Pérez. Y por supuesto eso tiene la connotación del impacto porque es el primer estudiante fallecido en estas condiciones en Colombia. Posteriormente, en el año 54, cuando se realizan algunas manifestaciones en contra de políticas del gobierno de ese momento, de Rojas Pinilla, el 8 de junio de 1954 es asesinado Uriel Gutiérrez y el día siguiente son asesinados, es fuertemente reprimida una de las marchas y es asesinado 11 estudiantes más y 50 quedan heridos. Debe quedar claro que pese a que se había hablado con el general Rojas Pinilla de que las marchas no iban a ser reprimidas, no sucedió así, fue todo lo contrario y no hubo nunca una explicación del por qué se actuó de esa manera tan extrema para encauzar una protesta que era absolutamente válida. Posteriormente tenemos los temas ya de movimiento estudiantil en el departamento del Cauca y específicamente en la ciudad de Popayán. Los años 70 es otro contexto. En los años 70, el 4 de marzo de 1971 es asesinado Tuto González, quien es la figura que más recordamos por sus calidades como líder del movimiento estudiantil, tanto de la universidad como de bachillerato. Posteriormente, en el 74, en un intento de desalojo de los estudiantes del Colegio Ulloa, es asesinado Wilfredo Muñoz cuando interviene el ejército para estos hechos. Posteriormente, en el 75, en la ciudad de Popayán, en la carrera 17 con calle Octava, es asesinado el estudiante del Liceo Nacional Alfred Mosquera Sandoval, estudiante de tercer año, quien en ese momento acompañaba una marcha de estudiantes que había salido sobre todo a hacer unas protestas en el contexto internacional, dado que se había logrado en ese momento el triunfo de la transformación en la sociedad de Vietnam, cuando son expulsados el ejército de Estados Unidos, y en una marcha de estas que tiene todo un carácter anticolonial, pues los estudiantes agreden en ese momento pues algunos centros comerciales o entidades comerciales, y de una de ellas salió un dueño o codueño y él con un arma larga le propinó un tiro a Alfer, que era de los ya últimos manifestantes, y él no había incurrido en esa acción de agredir los establecimientos comerciales. El estudiante es auxiliado, se traslada al hospital universitario y la información que dieron en ese momento es que llegó sin vida, sin signos vitales. Y pues uno piensa la tragedia para un padre de familia que siempre está en la idea de que su hijo está estudiando y bueno, por las circunstancias del contexto sale una marcha y es asesinado. Entonces
una familia y el contexto de los estudiantes tan afectados por una acción tan extrema como esta. Hay que recordar que quien disparó en ese momento es un civil, no fue un policía ni fue un militar, fue un civil. Uno se supone en ese momento que era un dueño de uno de los establecimientos. Posteriormente hay otro contexto en la ciudad de Popayán muy interesante, que es el movimiento social post-terremoto del 31 de marzo de 1983, dado que en ese momento pues la ciudad es muy afectada en una destrucción de un 40% en el centro y otros barrios, y se genera un movimiento social muy significativo en virtud de que las entidades territoriales y el gobierno nacional no da una respuesta rápida y acertada para mejorar las condiciones de vida de una población que queda sin vivienda. Entonces hacen una ocupación de terrenos aledaños, algunos de ellos ejidos, y en la historia está que los ejidos son para eso, para socorrer a las familias que están en una situación difícil, y más que el terremoto, pues la situación de desempleo y todo lo que generó esta situación hacía que la población, el sector menos protegido, estaba en un nivel de vulnerabilidad extremo. Asumieron la ocupación de ejidos y algunos predios de particulares y empezaron la construcción de viviendas muy precarias, con esterilla, con tablas, con plásticos. Los que accedieron a alguna carpa, pues instalaron su carpa. En estos predios se fueron conformando, se fueron trazando las calles, pero empezó la idea del desalojo, fue muy fuerte. Se conformó la carpa en el Benito Juárez, barrio Valencia. Hubo unos liderazgos que venían del movimiento estudiantil de los años 70. Destacaba Luis Calderón y Luis Eduardo Solarte, que hacían un liderazgo muy significativo por muchas razones, auxiliando a las familias, colaborándole con víveres, organizando los grupos de vigilancia, algunos víveres o recursos que llegaron solidariamente de sindicatos, de algunos sectores del departamento y de otros departamentos, pues entregarle a las familias más necesitadas. Y por supuesto ellos accedieron a una información en el sentido de que hubo unos recursos que llegaron a la ciudad para las familias que estaban en esta condición, y esos recursos no fueron asignados, sino que se esfumaron. Ellos hicieron múltiples denuncias sobre estos hechos, dado que los recursos tampoco eran cortos o pequeños. Los recursos eran significativos y los recursos se dieron para las familias afectadas. Entonces hicieron estas denuncias, y producto de esas denuncias, en junio de 1983 son asesinados a la entrada del barrio Palacé Luis Solarte y Luis Calderón. Eso afectó pues el movimiento porque además de eso vino la amenaza que los iban a desalojar. Ese movimiento social le hizo un viaje a Bogotá y logró que el presidente Belisario Betancur se comprometiera a intervenir en Popayán para que no se produjera ese desalojo. Bueno, y después del terremoto, la otra situación difícil es el estallido social que tuvimos hace 2 años, en la cual el primer fallecimiento de estudiante es Alison Meléndez Salazar, joven que fue maltratada por la policía cuando la detienen y posteriormente, y al no soportar este ultraje se quita la vida por esa condición de indefensión en que fue tratada y humillada.
A los 8 días, esto fue en mayo, a los 8 días hubo una manifestación muy fuerte en lo que yo tengo conocimiento, seguramente la manifestación más concurrida que ha habido en Popayán en todos los tiempos. Y producto de esa manifestación, pues hubo un enfrentamiento muy fuerte con la policía en la 17, también con Otava, al frente de la URI, y un estudiante de Unimayor fue afectado en su cuello por una bomba incendiaria que lanzó una tanqueta, le rompió una de las arterias y empezó su situación precaria de salud y su de sangre. El estudiante Sebastián Munera Quintero falleció y pues fue otra tragedia, dado que está estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad Unimayor. Posteriormente, producto de los liderazgos que se dan, el estudiante Esteban Mosquera Iglesias, que ejercía un liderazgo, fue asesinado pues, en la modalidad de sicariato cuando llegaba a su residencia, y pues fue un hecho que conmocionó y que llevó a que los estudiantes y los sectores sociales elevaran sus diferentes niveles de protesta, porque pues estos hechos son extremadamente lamentables, y sobre todo porque la pregunta de fondo es ¿por qué se dan tantas muertes en Colombia y en el departamento del Cauca y en Popayán? No solamente de estudiantes, sino de líderes campesinos, líderes indígenas, líderes sociales, líderes sindicales. La comprensión que he podido tener es que hay una política global. Es un modelo que se inventó hace un siglo, en el año 20 en Europa, en la Italia de Mussolini, y que fue luego perfeccionada por Hitler, que para evitar cualquier transformación hay que acabar con el liderazgo. Y no es el Estado, algunas veces el Estado, las fuerzas de seguridad del Estado, sino organizaciones particulares, ¿no? Que particulares organizan unos grupos, los arman, les dan un salario para que hagan esas actividades y acaban los liderazgos. Eso tiene una afectación muy fuerte para el movimiento social. Colombia, por las estadísticas, es el país, la nación más afectada por esta modalidad, pero está desde México hasta Argentina. Somos más afectados, y a pesar de, creo que a nosotros no nos queda casi espacio en el cuerpo para soportar cada 8 días, cada 15 días, hay veces al otro día una muerte más de un líder social, y sin embargo en nuestro país se ha podido consolidar un proceso de transformación social, o se está consolidando un proceso de transformación social, pese a los cientos y miles de líderes sociales que han sido asesinados.